Hola a todos, estamos en Out, más allá del asfalto, el podcast que hacemos gracias a Alcalde Outdoor. Y hoy tengo conmigo a un invitado que tenía yo ganas de tener sentado y hemos tenido que esperar a la segunda temporada, pero por fin tenemos la suerte de tener aquí a un bombero de verdad, Rafa Fernández. ¿Qué Muchas tal? gracias, Carlos. Tenía... Encantado de estar aquí y lo que tú dices. La primera, bueno, fueron unas circunstancias complejas para mí, Sí, pero sí. bueno, estaba deseando de venir y aquí estamos ya. Oye, yo te he presentado como bombero, pero luego tú es que haces un montón de cosas, o sea, no es solo bombero, pero en principio, digamos que te he presentado así porque es tu profesión, ¿no? Al fin y al Sí, cabo. bueno, ¿Eh? realmente es bombero forestal, ¿vale? Porque, bueno, se conoce más como la palabra genérica bombero, que a lo mejor tenemos la percepción de ese bombero multidisciplinar o estructural, ¿no? De que va más a incendios de De casas o casa, sí, accidentes y sí, tal. sí, bombero En mi forestal, sí. realidad es bombero forestal, eso es. Vale, pero leyendo un poco acerca de ti, he leído una cosa que me ha resultado bastante curiosa y es el ámbito de actuación que tenéis vosotros, Ujú. porque cuando uno habla de bomberos o mencionas la palabra bomberos, todo el mundo piensa en fuego, Sí, pero no necesariamente trabajáis solo con el fuego, ¿verdad? no, o sea, nosotros realmente, bueno, nuestra labor principal, evidentemente, como esa parte forestal que toca, es incendios forestales y cuidado de todo lo que es el patrimonio natural con la prevención. En los meses que por climatología y demás es más complejo que haya incendios, no imposible, porque el tema de los incendios es algo que ya no está tan estacionalizado como antes, que será el verano. Ahora cada vez se ha ampliado un poco más esa franja, No me digas. ¿vale? Sí, y hay ciertos meses fuera del verano que también se pueden producir, ¿vale? Pero independientemente como dices tú, al fuego, bueno, pues también tocamos contingencias en ámbito rural y el tema de las inclemencias meteorológicas, ¿vale? Por Ajá. ejemplo, pues como estuvimos trabajando en Filomena, Sí. cuando cayó la gran nevada aquí en Madrid, pues fue un capítulo en el que, bueno, pues como todo, ¿no? Cuando todo se sobredimensiona, los medios que hay a lo mejor más específicos para algo no llegan a todo y hay que tirar de más servicios, ¿no? Públicos. Demasiado, sí, sí. En ese momento nosotros no nos, digamos, no teníamos esa función real de ello, ¿vale? Pero sí, bueno, teníamos esa capacidad y ese conocimiento. Entonces estuvimos trabajando en infinidad De de situaciones. cosas, de siniestros y tal. Y bueno, algunos muy anecdóticos. Yo, por ponerte un ejemplo, bueno, poder de abrir paso en residencias de ancianos para que pudieran entrar, salir, ¿Qué me dices? entrar o salir ambulancias, porque claro, si nos acordamos, ya no fue la nevada, fue que luego tuvimos un episodio de mucho frío durante diferentes días, Sí, sí, todo sí. se congeló Sí. y eso complicó más el La tema, ¿no? recuperación, sí, Eso es. sí, sí. Y bueno, pues entrada a supermercados, centros de salud, colegios, fue un poco toda esa parte principal en la que estuvimos trabajando para que pues, se pudiera acceder a ellos de una manera segura. Mm. Y luego, por ejemplo, pues nos fuimos a Colmenar, a la zona de Colmenar Viejo, ¿vale? Porque, claro, el ganado, con todo nevado, en zonas donde por norma general el pasto está libre y el ganado puede comer, estaba todo nevado. Entonces, pues vacas, ovejas, no tenían comida y sus dueños, los ganaderos, no podían acceder tampoco con sus vehículos a echarles de comer. Entonces yo me acuerdo que Joder, qué cosa más cogimos curiosa. el helicóptero de bomberos del Gera, de Navacerrada, del Parque 46, y yo, por ejemplo, en mi caso, que trabajo en una de las helitransportadas que hay en Madrid, tengo esa especialidad, pues fuimos en el helicóptero, con el cable, enganchábamos balas de paja de estas gigantes, las transportábamos a zonas donde había núcleos que había más ganado, bajábamos, teníamos que desenganchar los paquetes, trocearlo, todas las vacas, todo venían como locos, porque claro, tenían mucha hambre y tú ahí rompiendo como podías, las vacas rodeado, y era un poco como, joder, pues no estás acostumbrado, ¿no? A esas cosas, ¿no? Yo no soy ganadero, ¿no?
Pero lo que te digo, o sea, esa anécdota, ¿no? De decir, muchas veces no es, pues eso, ¿no? Quitar nieve de aquí o quitar tal, es que los propios animales no tenían que comer, entonces hicimos, pues yo creo que una labor bastante bonita. Te cuento una anécdota curiosa Sí. que lo normal no es que la cuente yo, las tienes Sí, que contar tú, sí, pero pero bueno, bueno. es que me ha venido a la mente. Yo tengo una carrera que organizo, además es dentro de 3 semanas o así, en Ajá, Mongolia. sí. Y en invierno en Mongolia está todo cubierto con la nieve, Ajá. pero el ganado de Mongolia están acostumbrados a Acostumbrados, eso eso es. y entonces ellos mismos excavan Ajá. y, a ver, no hay tanta hierba o tanto brote como en verano, obviamente, pero lo que me llama la atención es la indefensión del ganado que no está acostumbrado a un manto Eso es. blanco y respecto a unos que sí, ¿no? Y entonces Claro, al final heredan de alguna manera el excava con la patita y está ahí debajo, ¿no? Claro, eso es. Al final tú ya sabes que cada uno donde vive tiene unas costumbres o está más hecho, menos hechos y los Qué animales curioso. no son menos. Aunque para esto son mucho más listos que los humanos en buscarse la vida. Pero claro, esa dificultad la tienen y la preocupación del ganadero, bueno, sí hubo animales que fallecieron, porque eso lo Sí, vimos. Pero bueno, intentar mitigar esa problemática de la mejor manera y bueno, como anécdota, pues es curiosa, ¿no? Impresionante. Dentro de nuestro trabajo que dices tú que no solo fuego, por ejemplo. Y me contabas antes que también estuvisteis en la Dana, ¿no? Pues sí, pues otra de las cosas que ya te digo que hemos hecho recientemente fue trabajar en la Dana, Mm, que tuvieron en Valencia el año pasado. Y la verdad es que ha sido una experiencia de reconocer dentro de lo que es todo lo que se organizó, ¿no? Y el desastre tan grande que es aquello. Como experiencia, puedo decir, como experiencia laboral y experiencia personal, puedo decir que ha sido de las mejores que he tenido tanto en mi carrera profesional como en este mundo ahora tan polarizado y tan de broncas todo el mundo y tal, el trabajar de tú a tú con la gente, hombro con hombro, ver la calidad humana de todo el mundo es que no te preguntaba ni cómo te llamaba. La gente le daba más curiosidad el saber de dónde eras, de dónde venías, de qué parte de España o de otros lugares venías a echar una mano, que no te preguntaban ni el nombre. Y era todo el mundo trabajando, tanto profesionales de la emergencia, como mucho voluntariado, como cualquier administración pública que no perteneciera a la emergencia, pero pues por ponerte otro ejemplo, ¿no? Tú en un siniestro como este, una cosa es lo que tú ves a nivel superficie, pues todos los coches, toda esa destrucción masiva que se veía, ¿no? Que sí, lo era, más impresionante, sí, era lo digamos. más Sí. llamativo, ¿no? Nosotros cuando fuimos para allá, claro, decías, esto es un terreno hostil totalmente, ¿no? Pero ya no, ya no solo lo que está arriba, sino también lo que va por debajo. O sea, se hizo un trabajo muy grande con todo el tema de los viales y todos los fluviales, porque claro, estaba todo totalmente colapsado. Colapsado. Se volvían a dar episodios de lluvia, que luego no fueron muy grandes, pero también se dieron. Entonces, no era solo limpiar lo que estaba en las calles o en los garajes o en los bajos de la vivienda, sino lo que va subterráneo por el suelo, porque claro, todas las aguas fecales, aguas de lluvia, te digo, estaba todo atrancado. O sea, llegaba un momento que yo le decía a la gente, por favor, no tiréis todo como tiraban a los alcantarillados, porque va a haber un momento que no vais a poder usar el propio baño de vuestra casa, Yeah. porque no va Se a está tragar, o sea, bloqueando. se va a bloquear, se Sí, va a bloquear sí, todo. sí, sí. Y ya te digo, esa fue una parte bastante importante. Y luego, pues todo el trabajo que se realizó en garajes subterráneos, gente que había perdido un montón de cosas, gente que, lo típico, ¿no? Dejas en el coche cualquier enser tuyo personal, que no, lo subo a casa porque luego lo cogeré y tal. Sí. Y claro, la gente la había perdido y mucha gente te pedía, oye, por favor, mira, abajo tengo un coche, tal modelo, tal, puedes ver si puedes acceder a él, si quieres rompes el cristal, porque había gente que había perdido hasta incluso las llaves o tal, y a ver si me puedes coger de la guantera tal cosa o en el maletero y se lo recuperabas y es que la gente te daba un abrazo, o sea, Oh. era tremendo el ver a la gente cómo te contaba todo lo que había pasado, el decirte,
dice, es que esto ya lo hemos vivido muchas veces, pero es verdad que nunca habíamos visto algo parecido a esto, ¿no? Valencia es plano total, pero ellos decían, no, a lo mejor cogemos el coche y le llevamos 300 metros más para allá, que hay una elevación de 1 metro, a lo mejor de 1 metro. Dice, pero pones ahí los coches y tal, y ya está. Y se fue a intentar ir a llevar el coche, aparcarlo ahí. Dice, llevarme el agua por los tobillos. Dice, estaba a 1 minuto, 2 minutos de mi casa y llegar con el agua ya por la cintura. Dice que veíamos que no llegábamos, que era imposible. Claro, te contaban unas vivencias que ya te digo, la gente se te echaba a llorar, gente que había perdido negocios, que había perdido viviendas, sí. Y lo peor, que habían perdido a familiares, sobre todo en la parte antigua de los pueblos, que encima normalmente en esas casas antiguas suele vivir gente más mayor, sí. Que gente más indefensa, porque nosotros al final, dentro de lo malo, pues no sé, nos podemos buscar la vida, subirte a un armario, a cualquier sitio, ¿no? Algo que digas tal. Pero la gente mayor tiene una indefensión en ese sentido muy grande. Sí, una falta de movilidad eso que no tienes esa capacidad, ya te digo, ¿no? Sobre todo las casas bajas de pueblo eran como se hacían antes, porque ahora se construyen en las zonas más modernas, más locales comerciales, los pisos un poco más altos. Entonces ahí es donde hubo un poco más de problemática, ¿no? Y muchas veces el perder a tus mayores y tal, pues te puedes imaginar. Entonces ya te digo, anécdotas y vivencias de todo tipo a nivel personal, de la gente que te contaba, te abrían su casa, te abrían su hogar, te bajaban comida, café, o sea, hubo gente que se gastaba de su dinero, te decía, voy a ir a un bar que está en no sé dónde, de los pocos bares que están abiertos, a comprar comida, o la llevo, ¿cuántos sois? O cojo bocadillos, te digo, es su propio dinero, ¿eh? A nivel voluntarios y a nivel logística, sobre todo militar, había muchas zonas de comedor, cogías comida y sobre todo los días que estaban los voluntarios, tenías de todo. O sea, ahí sobraba tanto comida como material. Cuando prohibieron, que creo que fue un par de días, la entrada de voluntarios, porque se daba otra vez posibilidad de lluvias, en ese momento sí que se notó esa falta de mano de obra. ¿Ah, sí? Sí, se notó mucho, y eso mismo, el tema de la logística para la comida, también se notó que no llegaba toda esa gente a echar una mano. Pero te digo, bueno, así la gente nos daba de todo y fue espectacular. Y luego, bueno, pues buenas experiencias, te digo, en lo laboral, en hacer cosas las que normalmente no haces, y que te da una satisfacción muy, muy grande el poder ayudar tan directamente a las personas. Fue muy bonito, la verdad. Oye, esto es apasionante, más el mundo en el que te mueves es apasionante. Nos fuimos de allí yo me fui con un corazón enorme. Nos acogieron en la Politécnica, en la universidad, en la Politécnica de Valencia, nos montaron en el polideportivo. Ahí estábamos casi todos, era bomberos de toda España, había algún policía, pero los menos, y ya te digo, y bomberos forestales. Creo que hubo empresas que se dieron colchones, mantas, pero todo nuevo, ¿eh? O sea, y luego mucha gente que llevaba de todo, todos los días te llevaban comida, nos abrieron la piscina de la universidad, el spa. Estuvimos 10, 12 días allí trabajando, fenomenalmente bien. Desde por la mañana hasta por la noche, cansados, ya te digo, en un terreno muy hostil, en el que tienes que estar súper alerta, totalmente alerta. Yo además soy jefe de equipo, y claro, el tener que estar pendiente de todos tu gente, ¿no? De todos tus compañeros, que todo vaya bien, pues preparar, atento a todo, te dicen esto, te dicen lo otro, la gente de más arriba, técnicos, órdenes, ver cómo lo puedes gestionar, ya te digo, en un terreno tan complejo, ir a buscar toda esa comida, moverte con los vehículos. Los vehículos había días que pinchábamos 2 y 3 veces, porque claro, por el suelo había de todo. O sea, si se había ido al garete una ferretería, podías tener 300 millones de tornillos por el asfalto, que no se veía porque era todo lodo. Ostras. Y o sea, en las ruedas todos los días sacabas 2, 3 tornillos. Los chicles, los mocos que llaman para repararlos, agotados en todos los sitios. Nosotros llevamos un montón porque vinimos muy preparados de Madrid,
pero aún así, con problemas, la cosa más tonta que... Movida, sí, que es no, que no lo puedes piensas, echar. Las carretillas para trabajar se pinchaban, tú ibas a cualquier sitio, cualquier taller, todo el mundo te cedía todo, ibas a las tiendas, coge lo que quieras, coger la herramienta que queráis, llevárosla, trabajar, ibas a las viviendas, necesito una pala, ¿no tendrá usted una paleta para limpiar una alcantarilla? Entra al garaje, coge lo que quieras, o sea, en ese plan la gente. Fue, tío, que estupendo ver al pueblo, a toda España, te digo, junta, trabajando, hombro con hombro, mujeres, hombres, gente más joven, de todo. Y gestionar a tanto voluntario también era complejo, ¿no? Porque, es lo que te digo, la mano de obra era muy principal, aparte del material, que tampoco es que hiciera falta demasiada herramienta, ¿no? A nivel técnico, había, porque además la gente venía muy provista de herramienta, venían todos los voluntarios y los veías que venían con un montón de herramienta, tal, pero iban como perdidos, ¿no? Tú les veías, estuve trabajando sobre todo en la zona de... faltaba algo de coordinación. Eso es. Okay. Yo trabajé eso básicamente en Paiporta, fue donde más... Estuvimos un par de días en Picaña, pero sobre todo en Paiporta. Sí. Y tú veías, pero oleadas de gente que estaba esperando que alguien con un casco, con un uniforme reflectante les dijera, por favor, venir aquí que os necesito, ¿qué tal? Pero la gente deseando. Y yo, había muchas veces que igual, o sea, según venían, a ver, oye, ¿tenéis que hacer algo, tal? No, os apetece venir aquí, este trabajo es duro, ¿por qué que salgan aquí barro, tal? Lo que haga falta. Y había gente que te sorprendía, o sea, había gente que daba lo que podía, pues trabajaba media hora, una hora, y otra gente que es que podía estar ahí todo el día entero, pim pam, sin parar, ya te digo, deseando de que alguien le mandara a trabajar. Cosa que de habitual es un poco al revés, ¿no? Que dice, no, a mí no me mande, yo tal. No, pues era todo lo contrario. Era, por favor, me quiero sentir útil, quiero venir aquí, me quiero sentir útil, necesito que alguien me diga qué tengo que hacer. O igual entrabas a un garaje comunitario, a viviendas, claro, había pues todos los vecinos de la comunidad trabajando. Y claro, yo entraba y a mí me sorprendía sobre todo el tema de la seguridad a la hora de los trabajos, ¿no? Porque eso es algo que en mi profesión pues también lo trabajamos mucho, ¿no? Toda la formación con el tema de la seguridad. Y claro, yo entraba y me echaba las manos a la cabeza. Y era pues igual, era en plan como decir, a ver, por favor, aquí todo el mundo que pare, ¿vale? Que aquí hay que poner un orden, hay que buscar una fórmula de trabajo que sea funcional y que sea segura para todo el mundo. Y la gente igual se quedaba mirando, claro, te veían y decían, pues bueno, este tío viene aquí vestido, tal, lleva un casco, pues vamos a hacerle caso, ¿no? Y tal. Entonces yo llegaba y con mi equipo que tenía y la gente que ya digo que tenía allí trabajando, gestionaba una formulación de trabajo que fuera más útil y más productiva y sobre todo segura. Porque ya digo, lo que no podemos es generar una emergencia dentro de la emergencia, ¿vale? Porque todo esto complica todo y no estaba en las calles ni estaba nada como para andar, teniendo que evacuar a nadie, ¿no? Entonces, pues bueno, eso yo incidía mucho en ello, que al final es un poco mi trabajo, ¿no? Como digo, como responsable de equipo. Y fue también, ya tengo una experiencia buena de decir, joder, es que la gente me hace caso, ¿no? Les estoy diciendo cosas, lo que tienen que hacer, lo que tal, y la gente luego te decía, muchas gracias, de verdad, muchas gracias porque, joder, desde que habéis venido, esto se hace mejor, cunde más, lo estamos haciendo muy bien. Digo, toda esa satisfacción es la que me ha llevado de toda esta desgracia, que ha sido brutal. Yo hablaba con militares y me decían, mira, yo estaba en 2 guerras, en 3 guerras, y si no he visto una devastación a nivel global tan grande como esto, ¿no? Dice, porque cuando vamos a guerras o tal, pues hay como cosas más puntuales que se destruyen, que tal. Dice, pero es que aquí es todo, o sea, todo. Y los militares, ya te digo, impresionados. Y es gente que está más habituada a trabajar en esos ambientes, ¿no? No todo al fin y al cabo, pues han sido cosas que gracias a Dios son nuevas porque no ocurren mucho, ¿no? Gracias a Dios, pero, como bien dices. Pero bueno, que hay que estar preparados. Nos queda claro que cuando hay una catástrofe tan grande no hay suficientes medios en la emergencia para, a nivel local, ni de broma, y a nivel general en España, pues claro, dices, dejamos
sin gente, muchos otros puntos donde pueden ocurrir cosas y hay gente que está pues trabajando, en este caso en Valencia, ¿no? Pero bueno, hubo gente que no, o sea, hubo suerte que no hubo desgracias en ese momento en otras regiones de España. Se pudo ir más o menos gestionando Concentrar bien. y sí. De todo se aprende, ¿no? Porque esto es un poco como con la pandemia o con tal. Cuando llegan cosas tan grandes y tan devastadoras, la experiencia es un grado, ¿no? Siempre se ha dicho. Entonces, bueno, ver un poco cómo hacen las cosas, pues se nota. Oye, ¿tú cómo...? Es realmente emocionante sentir cómo hablas de tu trabajo, porque se nota que te gusta, o sea, lo que haces, ¿no? ¿Cómo se llega a ser bombero? Una de las cosas que a mí me gusta es que la gente que nos esté escuchando, de alguna manera, entienda por qué estás tú ahí. O sea, tú estás ahí porque has llegado a ser bombero y llevas casi 30 años prácticamente de bombero, ¿no? Pues entonces, ¿cómo se llega a una posición de bombero forestal? Yo llevo 28 años ya en Fíjate. este servicio, entré muy jovencito. Yo, por ejemplo, en mi caso, o sea, no es ahora mismo, bueno, el tema de la profesión de bombero forestal es una profesión compleja en cuanto a que está muy disgregada en toda España. Hay zonas en las que sí que son funcionarios, hay zonas en las que trabajan directamente para administraciones públicas. No me digas. Sí, en otras comunidades está privatizado. Entonces, sí, está muy disgregado. O sea, de hecho, ahora mismo, bueno, en noviembre aprobaron una ley básica del bombero forestal, porque es que hasta ni la propia categoría como tal, ¿vale? Aunque estuviera en el Catálogo Nacional de Ocupaciones, no se está utilizando de forma genérica, ¿no? Aunque nosotros nos quisiéramos llamar bomberos forestales, en cada parte de España tenían así un poco como un nombre, ¿no? Entonces ahora ya, sí, es sorprendente, pero somos un poco como, vamos a decir, el patito feo de las emergencias. Eso lo he leído, somos el patito... lo he leído en algún sitio también. ¿Por qué hablas del patito feo de las emergencias? Bueno, pues porque al fin y al cabo, pues eso, ¿no? Somos un colectivo esencial, ¿vale? El cual creo que hacemos una labor súper importante. Y no se nos da el valor que creo que merece este colectivo, a nivel, sobre todo a nivel institucional y a nivel administrativo. La gente sí, o sea, la gente cuando ven que trabajas, lo que haces, le cuentas y, joder, alucina, ¿no? Pero claro, luego muchas veces no se cree un poco pues cómo estás, como ciertos tratos que tienen, ¿no? Y demás. Pero bueno, a día de hoy está así. Se está trabajando para que todo esto mejore, evolucione. Es así, ya te digo, el tema de la ley. Lo que hablas del patito feo es un tema administrativo, digamos. O sea, porque otros cuerpos tienen un trato más... Eso es, o sea, se les da más visibilidad, una visibilidad mediática. A nosotros se nos ha tapado durante mucho tiempo. ¿Qué me dices? Sí, todo este tema, hay mucha guerra con el tema en redes sociales, en tal, de joder, no se sacan publicaciones, no se muestra a la ciudadanía ese tipo de trabajos que hacemos, ¿no? Y ahora es un poco en lo que estamos. O sea, hay verdad que a nivel nacional nos hemos unido más y estamos haciendo que nuestro trabajo y nuestra labor sea más reconocida. Ya te digo, yo por ejemplo en mi caso, en la Comunidad de Madrid, yo entré aquí con 20 años. Yo la verdad es que no estudié mucho en su momento, sí, de verdad, saqué la formación profesional en administrativo en Cercedilla, porque tampoco había muchas más opciones en aquellos años. Y perdona, formación profesional de administrativo, eso es, sí. Eso es lo que estudié. En ese momento había ahí en Cercedilla automoción y administrativo. Ahora hay muchísimas más cosas, hasta en ese propio instituto que sigue. Y en ese instituto de Cercedilla venía gente de Torrelodones, de Las Rozas, o sea, de pueblos grandes, y estudiaban ahí. Yo lo pienso y digo, me choca, ¿no? Pero sí. No sé cómo se centralizaría en esos años, pero sí. Y bueno, pues ya te digo, terminé y empecé un poco con el tema de los trabajos en el ámbito forestal, porque me gustaba.
¿Y eso cómo lo hacías? Quiero decir que el ayuntamiento... ¿Empezaste en el ayuntamiento de Cercedilla? No. Yo realmente empecé en una empresa local de allí de Cercedilla, Sí. con el tema de, ya digo, de trabajos forestales, Vale. básicamente en la Sierra de Guadarrama, más concretamente en los Pinares de Cercedilla. Sí. Antes se trabajaba un poquito más, tipo como... Todavía ya no tanto, pero en Balsaín se trabajaba mucho. En la zona de Cercedilla ahora se ha quedado más recreativa, pero hace 25, 30, 40 años había más trabajo forestal. Sí. Entonces yo empecé trabajando ahí, pues eso, hacíamos limpiezas, hacíamos talas de pinos, tal, y bueno, pues fui cogiendo un poco ese concepto de lo que era el trabajo forestal como tal. Sí. Y conocí esto y dije, coño, pues esta profesión mola y está muy bien. Y bueno, pues hasta esa fecha esos trabajos los llevaba la contratación, la propia administración. Ese año decidieron externalizarla y entonces digamos que el acceso fue como más sencillo, ¿no? Yo presenté mi currículum, vieron que había trabajado en diferentes empresas y tal, y bueno, entré en lo más bajito de todo, pero entré, conseguí meter la cabeza, trabajé un verano, porque era cuando más se reforzaba, ¿no? Pues para el tema de incendios y tal, pues era cuando más se reforzaba. Ya terminé en octubre, o mediados de septiembre, seguí trabajando en una de estas empresas, volví a enganchar otra vez el siguiente verano y ya conseguí quedarme todo el año. Es cierto que bueno, tuve que pasar unos exámenes, ¿vale? No era una oposición. No era una oposición, pero para poder ser lo que llaman ellos fijo del servicio, ¿vale? Con esos exámenes lo que hacías era ganar una subrogación. Entonces, tú, quien tuviera ese servicio, a ti ya te tenía que coger. Tú ya en la administración, como aquí dice, tenías un número de trabajador y ya, si cambiaban de empresas o tal, siempre te tenían que coger. Ya te digo, hicimos una prueba física en aquel momento, un reconocimiento médico, psicológico, un examen general de un poco de lo que era la profesión en sí. Lo aprobé y desde el 1 de enero del 99 ya tengo la fijeza en este servicio. Y bueno, pues ya una evolución, ya te digo, ya de categorías, me gusta, soy una persona que, bueno, en ese sentido soy inquieto, me ha gustado aprender, me gusta la responsabilidad, la sé llevar y, bueno, pues fui evolucionando, a coger ya categorías del aprendizaje de todo tipo de maquinarias que utilizamos en nuestros trabajos, hasta que ya, pues hará como 12 años o por ahí, me salió la oportunidad de estar de jefe algo más, 14 años, de estar de jefe de equipo. Comencé ya en esa aventura, al principio pues, como todo, ¿no? Un poco con los agobios. ¿Desde el principio tenéis la disponibilidad de los helicópteros o eso surgió más...? Sí, o sea, antes de entrar yo aquí los llevaba bomberos. Y yo creo que los siguió llevando como 2 o 3 años más. Las helitransportadas, hay 4 helitransportadas en Madrid, las llevaba bomberos, pero lo quitaron y nos lo dieron a la parte forestal. Sí, no lo veo tanto como de bomberos, pero los bomberos es una cosa más urbana, yo creo que ¿no? sí, era como un refuerzo, porque el plan Infoma también contempla contratación de bomberos, vamos a decir, de los que van vestidos de azul. En verano hacen un refuerzo para lo que es el Infoma, el tema de los incendios forestales. Vale. Ahí también hay un pequeño refuerzo y lo llevaba esta parte. Pero te digo, igual que los puntos de vigilancia que hay repartidos por toda la Comunidad de Madrid. Hay torretas donde hay vigías que van controlando, pues eso, en el momento que sale cualquier columna de humo, ¿qué tal? Toda la visión que tú tienes de tu torre está toda hecha en cuadrículas, todas numeradas, entonces tú, donde lo ves, cuadrícula 48. Y ellos ya en el CECOP, ¿vale? En Madrid, en el Centro de Coordinación, ellos ya ubican. Si ya depende lo fino que sea el vigilante, pues hay gente que se conoce carreteras, urbanizaciones,
O sea, tienen un ojo brutal, ¿no? Miran con los prismáticos y te la ubican muy, muy bien. Entonces van dando todo, evolución del humo, si cambia de color, si cambia de dirección, si la columna está tumbada, que la está empujando el aire, con lo cual el aire ahí en la zona, el incendio va a correr más, si sale más vertical, en fin, dan una serie de información muy buena, que es la que esa información nos llega a nosotros antes de ir. Entonces, pues nada, como te decía, yo empecé en ese momento como jefe de equipo, sí. Estuve un tiempo con los camiones, a nivel brigada terrestre, que decimos, con bombas forestales pesadas. Sí. Y me llamaba mucho la atención el tema del poder entrar a una línea transportada, el trabajo que se hacía, la especialidad y la forma de atajar los incendios, en vez de por tierra y con agua, llegar por aire y atajarlo con herramienta manual, que bueno, pues es diferente, ¿no? Es un poco más lucha, es una lucha más cuerpo a cuerpo, ¿no? Y bueno, pues te lo cuento así. Desgraciadamente ese año una de las brigadas, justo en la que estoy yo, tuvieron una tomadura, que se llama, con el helicóptero, hubo un pequeño fallo y tal. Ya suena mal lo de la tomadura. Fueron al suelo y sí, gracias a Dios no le pasó nada a nadie grave. Bueno, hubo algún percance un poco de espalda, hubo algunas cosillas de algunos compañeros que sí estuvieron un poco fastidiados, pero no hubo que lamentar ninguna vida. Y bueno, pues hubo gente que dijo, mira, yo esto ya no me interesa, me voy de aquí, lo dejo y ya está. Y en ese momento entré yo, ¿no? Y dices, joder, se acaba de ir un helicóptero al suelo, tal. Yo llevo tiempo queriendo entrar a esto. Y aún así, esa motivación para decir, no, yo entro. Y ha habido compañeros que siguen a día de hoy, que siguen trabajando, que fueron al suelo y que al día siguiente dijeron, no, yo mañana voy a trabajar. O sea, nos dijeron, iros a casa, estar tranquilos unos días. Hubo compañeros que dijeron, no, yo mañana estoy trabajando porque no quiero desconectar, no quiero ir a mi casa a pensar a tal. Al día siguiente estoy enfrentarte a los miedos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo pude entrar ese año, estuve recibiendo una formación cara a un encargado que ya tenía bastante experiencia, porque las helitransportadas tienen muchos protocolos. Hay cosas que son de la propia aviación, de la propia tripulación, que son como son, y luego ya también nuestra fórmula de trabajo, ¿no? Entonces, que es distinta de las de los equipos de tierra, no tiene nada que ver. O sea, ya solo en la forma de cómo acceder al medio, al helicóptero, cómo bajarte de él, las circunstancias. Nosotros, por ejemplo, todos los meses damos un reciclaje, una formación de lo que es toda la aeronave, tanto por fuera, cómo acceder, cuando entramos, cómo atarnos, cómo llevar toda la herramienta, el tema de las comunicaciones con la tripulación, la gente de dentro, nuestras señas, nuestro lenguaje que tenemos dentro del helicóptero, porque hay bastante ruido. Sí. Cómo bajar, porque tú no es lo mismo bajarte en un helipuerto en una zona llanita tranquila que tenerte que bajar a lo mejor en una carretera, tener que cortar una carretera, pues todo eso se entrena, están todos hechos protocolos de cómo bajamos para cortar carriles, tal, o tener que hacer un estacionario, que el helicóptero no pueda posar. Tocar tierra, y tengamos que saltar del helicóptero, cómo bajar toda la herramienta, zonas escarpadas, a la propia tripulación, señales del Bambi, el Eribalde que llevan cuando despegan, si se les ha podido enredar los cables, en fin, hay una serie de cosas que tenemos que tener pues muy clara, muy aprendida, y que todos los días las estamos trabajando durante toda la campaña, para que precisamente todo funcione bien, no tengas que pensar, o sea, actúes sobre lo que ya tienes aprendido y que todo salga bien, además, y de forma segura. Además de vuestro trabajo en el ajo, en el incendio y tal, que estáis ahí currándoslo a base de bien,
el helicóptero lleva el Bambi, es como la bolsa esa de la Eso que es, coges agua Eribalde, de abajo, sí. ¿no? Se llama Bambi, que es una marca de ellos. Vale. Esto es como Kikos, ¿no? Que se le puso todo el mundo a Kikos, pero es una marca. Pues es igual, es el Eribalde. Tiene diferentes capacidades. Cada helicóptero, pues según la Puede potencia cargar, que tenga, vale. puede llevar más, menos. También depende de la meteorología, el calor que haga, la altitud del incendio, porque los helicópteros es la premisa que tienen, ¿no? Que ellos, dependiendo de las condiciones climatológicas, a la altura a la que trabajen, pueden cargar más peso o menos peso, ¿no? Entonces, sí, nosotros una vez que bajamos a un incendio, bueno, por estructurarlo un poco desde el principio, a nosotros tenemos también lo que llamamos despacho automático, ¿vale? Que nosotros tenemos una zona de acción dentro de la Comunidad de Madrid, cada litransportada tiene una. Entonces, los incendios que salgan dentro de ese despacho nuestro, a nosotros no nos tiene que activar el CECOP. Nosotros mismos tenemos autoactivación si creemos que va a ser incendio y tal, porque muchas veces pueden ser desde una barbacoa hasta una columna de polvo que ha salido momentáneamente por una maquinaria o por cualquier cosa, o unas obras, en fin. Vale, y entonces ahí me surge la primera pregunta. ¿Quién llama? O sea, puede llamar cualquiera, un vecino, claro, o sea, ahora mismo, o un vigilante igual, de estos que tú me sí, decías. Sí, sí. O sea, ahora mismo el tema del móvil y de 112, o sea, eso ha sido una revolución. Antiguamente era lo que te decía, puestos de vigilancia, nosotros mismos ubicados en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid con buena visibilidad, dar esas columnas, pero es que ahora la gente, pues todo el mundo ve algo tal, llama. Ya, pero ¿y qué? ¿Cómo sabes? O sea, quiero decir que a lo mejor hay un vecino que está quemando 4 hojas, claro, o está haciendo una claro, barbacoa, entonces, a ver, y le llega claro, un o sea, bimbi todo con esto, 500 sí. litros de agua. No, a ver, todo esto hay que hacer, claro, hay que hacer un triaje, ver un poco y esa pequeña ese evolución, triaje, ¿no? ¿cómo lo hacéis? Pues puede haber esa llamada, ¿vale? Que simplemente ya empiezas a ir por radio. A ver, nos están dando una columna de humo por tal zona, el llamante. Hay gente que sabe a lo mejor hablar mejor o explicarse mejor que ahora lo que le dice a la emisorista que le coge el teléfono, y gente que se explica peor o que la ha visto de pasada con el coche y tampoco puede dar mucho detalle, ¿no? Pero enseguida detrás de esa llamada vienen otras, o ya las propias torres de vigilancia se alertan y ellos empiezan a mirar, o a lo mejor solapadamente dan la columna, ¿no? Una vía telefónica por esa persona y otra el propio vigilante por radio. Entonces empiezan a recoger datos. Entonces esa recogida de datos, pues lo que te decía antes, sale de un punto fijo, tiene este color, la columna va aumentando de intensidad o disminuye o no evoluciona, es más o menos fija. Avanza tal, ya con esos datos, y también depende mucho, sobre todo, de dónde esté, porque si la ubican en una zona en la que hay viviendas o demás, pues es probable eso, ¿no? Que a lo mejor sea una barbacoa, un tal. Al final del verano hay veces que hay gente que ya enciende la chimenea y ya te mosquea, pero si sabes que la ubicación la están dando en una zona arbolada o zona forestal, pues va a ser incendio casi seguro. Entonces ya te digo, hay ese pequeño rato de ver si evoluciona. Nosotros, en cuanto lo oímos, si está dentro de nuestro despacho, ya nos vamos preparando, nos vamos vistiendo, porque no perdemos nada de tiempo. Vamos preparando todo el tema del helicóptero, los pilotos, con su rutina que tienen antes de subirle para arriba. Y bueno, se da el caso que hay veces que a lo mejor no llegamos a despegar y nos dan clave 5, que es que nos retiremos, que no hay nada, porque a lo mejor ya ha habido otra llamada, o han dicho, le acaban de pagar, o ha aparecido policía y ha visto qué tal, y ya te dicen fuera. Otra vez llegas a despegar y en el propio aire, o activación de otros medios por tierra, te dicen lo mismo, oye, que ya se ha visto que no tal, media vuelta, mejor eso que no esperar y tal, y que se haga más grande. Los incendios, cuanto más pequeños los cojas, más fácil es apagarlos. Y otras veces, pues que sí, o sea, que ya basta, lo ves. Nosotros tenemos la ventaja que al verlo desde el aire, tenemos una visión del incendio, sobre todo de lo que se está quemando y lo que se puede quemar, que eso también es lo importante. Entonces, a nosotros, una vez que estamos arriba en el aire y nos estamos acercando, nos usan mucho para poder dar todos esos detalles antes de bajar. Sí.
damos una primera noción de, bueno, orbitamos por encima del incendio, Sí. damos lo que estamos viendo, damos datos de a lo mejor de por dónde se puede acceder, si es una zona compleja a nivel carreteras, digo lo que se está quemando, si hay viviendas cerca o otro tipo de inmuebles, a lo mejor de fincas o lo que sea. Sí. Y lo que se puede quemar en la dirección que va, porque a lo mejor puede estar quemándose un pasto que no tiene mucho valor, pero a lo mejor un poco más adelante comienza un pinar, comienza un encinar y dices, hay que intentar que no llegue a esa zona, ¿no? Entonces, una vez que damos toda esa información y que nosotros estamos volando, esto te digo que es un minuto como mucho, ¿eh? Y hay veces que mucho menos, o sea que en 15 segundos hemos hecho esa evolución y lo decimos y salimos. Yo en ese momento, desde la ventana, tengo que decidir qué estrategia vamos a llevar a la hora de apagar el incendio, qué herramienta vamos a bajar para hacerlo, porque no todos los incendios se apagan de la misma manera. Ya te digo, en cosa de 30 segundos tengo que decidir todo, dar todas las órdenes dentro del helicóptero y al suelo. Ver dónde aterrizamos, buscar una toma que sea segura para el helicóptero y para nosotros. Hay veces que está muy cerquita del incendio, otras veces más alejada y tenemos que ir a buscarlo. Y ya una vez que estamos en él, pues nada. O sea que el helicóptero no siempre lo utilizas como extinción del incendio, sino que a veces es simplemente un medio de transporte, porque si no lo necesitas... En nuestro caso no, siempre va a trabajar con la brigada. Sí. O sea, de hecho, a ver, es un apoyo enorme. Date cuenta que él en cada descarga que hace está llevando, el nuestro, por ejemplo, unos 1.300 litros de agua. Es mucho agua. Entonces, nosotros hacemos esa labor de trabajar sobre la llama y el saber que tienes un helicóptero que a lo mejor sobre todo el trabajo que has hecho te va a enfriar todo el perímetro y sabes que tú vas a poder seguir avanzando y lo que te estás dejando que atrás no te pilla lo tienes detrás, seguro. Sí. Eso vale mucho. O en zonas puntuales, el poder decirle, oye, bájame esto la intensidad de llama, que es imposible entrar porque te da una radiación brutal. Por favor, hazme una descarga. Nosotros por radio comunicamos, hazme aquí una descarga y una vez que nos bajes un poco la intensidad, trabajamos en ello. Luego hay otras veces, que se da muchas veces el caso de cuando son incendios un poco ya grandes, pues los J de bomberos, que son los mandos, cogen a todos los helicópteros y los mandan a la zona de la cabeza para intentar parar esa evolución, avance, ¿no? Ese avance tan grande. Unas veces de manera más acertada, otras menos, porque bueno, los incendios forestales son muy complejos, son incendios que están vivos, que es que van avanzando, que dependen del terreno, la orografía del terreno, dependen de la meteorología, dependen del calor que haga, de la humedad que haga. Entonces, la estrategia nunca funciona al 100%. Entonces te pueden coger el helicóptero, te lo quitan, se lo llevan a una zona, se la llevan a otra y bueno, pero intentamos siempre trabajar con él. Joder, macho. O sea, estoy alucinado con esto del trabajo. Mira, te digo una cosa, el problema es que llevamos ya solo hablando de esto un montón. Sí. Y yo te voy a hacer una última pregunta sobre esto de los bomberos, pero dentro de lo que son los podcasts del Calden, sí, tenemos uno que se llama 10.4 vocación de servicio, que yo creo que te van a tener que llamar sí o sí, porque hay que guay para contar, ¿no? Me parece apasionante. Y vas a estar hablando hora y media de lo que es exclusivamente esto. Pero es que yo quiero hablar contigo de más cosas, porque tú haces muchas más cosas además de ser bombero. Pero bueno, en cualquier caso, sí, hemos hablado un poco de mi profesión. De tu profesión, eso sí, es. Exacto. Oye, la última pregunta de la parte bombero. Vamos a intentar luego cambiar de tema rápidamente, que quiero que me cuentes más cosas. ¿Tú has notado una evolución brutal del modo de trabajo de los bomberos porque llevas casi 30 años? Sí. O sea, esos 30 años han sido muy buenos en el sentido... Sí, ha habido... Buenos y malos, me imagino, porque ahora de todo. Bueno, ha habido evolución tanto a nivel material, en mejora de los medios que disponemos para poder atajar los incendios, como también en la parte de formación. Sí. Se ha insistido mucho y esto es algo bueno que nosotros siempre lo hemos tenido desde el comienzo,
y que yo siempre le he dado mucho valor, ¿no? Porque el aprender de otros profesionales, de gente de otros lugares, con otros puntos de vista, te hace abrir mentes y enriquecerte. Entonces ha habido una evolución muy grande a la hora de cómo entender los trabajos y sobre todo la seguridad. La seguridad se ha insistido mucho en ella, el cómo trabajar de forma segura, porque en este trabajo la mayor premisa es volver a casa. O sea, eso es así. Tenemos que volver a casa todos y volver a casa bien. Entonces hay que trabajar, hacerlo lo mejor posible, dar el 200% en tu trabajo, pero volver a casa y poderte sentar con los tuyos y poder contar ese día lo que has hecho, lo que no has hecho. Claro, porque además es que cuando te pones a pensar, pues un señor que descargue camiones de cemento, ¿sabes? Pues dices, bueno, pues no pasa nada si no descargas. Pero en tu caso, las consecuencias de hacer mal tu trabajo son demasiado importantes, ¿no? Sí, no, por supuesto. O sea, es que es una locura, no puedes ni Nosotros pensarlo, cuando ¿no? abandonas a un incendio no es... No, ya se ha apagado, no, ya se ha apagado, pero un incendio hasta que se le puede dar en clave 4, que lo que hablamos es que está el incendio controlado, ¿vale? Como tal, que ya no tiene una evolución por lo menos descontrolada, pero luego el incendio hay que enfriarlo y hay que trabajarlo. Entonces, empezar desde el perímetro, que es donde está la propagación más fácil, hacia el centro, ¿no? Sí. Y claro, eso conlleva, pues pueden ser horas, o pueden ser días, o puede ser una semana, hasta que eso realmente dices, aquí ya lo único que hay es ceniza, polvo, tierra y ya está. Y ahora es cuando nos podemos ir de aquí. Y eso no lo ve nadie, porque a lo mejor ya no hay helicópteros, ya no hay sirenas, ya es un trabajo más en silencio, que no se ve, que es parte también de lo que hablábamos antes de ese patito feo, ¿no? Nosotros no estamos en las calles, en los tráficos, en una vivienda, que la gente lo ve, que todo el mundo lo ve, que es más fácil a nivel prensa. Nosotros estamos en mitad del monte trabajando en sitios no te ve nadie, que no te ve nadie, sí, que es mucho más inaccesible. Y bueno, de lejos ves el helicóptero, ves tal, pero el trabajo físico tan brutal que se desarrolla no está a la vista de la gente. Entonces, como mucho en esta vida, lo que no se ve parece que no existe, ¿no? Y es un poco lo que nos pasa a nosotros. Oye, y una pregunta que tengo que... vamos a cambiar de tema ahora completamente, ¿vale? Entonces, para hacer ese trabajo, lo primero que me viene a la cabeza, igual que lo que es la palabra bombero solo, bombero forestal, casi te diría que incluso más, tenéis que tener una forma física extraordinaria, digo yo. Pues hombre, es lo suyo, como todo en la vida, bueno, el estar ya físicamente bien de base es lo ideal para todo el mundo. Para cualquier ser humano. Pero bueno, cuando más que tienes una profesión en la que la parte física es un pilar fundamental a la hora de tu trabajo, pues claro, o sea, el estar entrenado es totalmente, vamos, yo creo que es principal y imprescindible y muy aconsejable. Es un colectivo en el que no todo el mundo está igual, ¿vale? Hay gente que, aparte de compaginar el trabajo, pues compagina un poco el hobby o las aficiones también que tiene fuera de eso. Entonces eso también te ayuda a estar mejor, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, en la unidad que estoy, en una ali transportada, por lo que hablábamos antes, nuestro trabajo es más físico, es más de impacto, nos movemos por terrenos muy escarpados, nos deja el helicóptero aquí, pero tenemos que subir para arriba, para acá, para allá, picando, haciendo un poco de todo. Sí. Y requiere, pues, de estar bien entrenado. Entonces nosotros, dentro de nuestra jornada laboral, dedicamos una parte al entrenar. ¿Ah, sí? Yo le digo a la gente que, bueno, yo a todo el mundo, como le digo, hay que venir entrenado de casa, ¿vale? Pero luego, aparte de eso, tenemos la suerte de que nos pagan por entrenar y por estar bien. Digo, entonces hay que aprovechar pues esta hora y pico que tenemos diariamente para poder entrenar y desarrollar pues la capacidad aeróbica, la fuerza y demás. Entonces, bueno, es algo que eso, por ejemplo, en mi caso, pues lo gestiono yo. A mí es algo que más me gusta. No soy ningún profesional de ello, pero bueno, más o menos ya he adquirido unos y entreno tengo la suerte de entrenar a mi equipo,
¿vale? Entonces, bueno, pues lo estructuro de una manera de que la gente pues pueda coger esas capacidades que luego en las actividades que hacemos a nivel deportivo las podamos trasladar en semejanza a lo que nosotros vamos a hacer en un incendio forestal. La gente a veces me dice, oye, ¿y por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos aquí estas gradas? ¿O por qué tenemos que subir esta cuesta tan rápido? Y digo, porque tú te acuerdas cuando estamos trabajando y yo digo, venga, hay que subir por aquí rápido y tal, y se te pone el corazón a 200 y tal. Digo, ¿a que se parece a esto? Hostia, pues es verdad. Digo, pues hay que entrenar esto en un sitio tranquilo, que si te paras no te pasa nada y no tienes ningún problema, para que cuando estés en un sitio aguantar, con riesgo y con problemas, funciones bien, te conozcas, sepas dónde estás tus capacidades y que puedas tirar, y lo que hablamos antes, trabajar de manera segura sí. Y que te vayas además a tu casa también, que digas, joder, es que estoy matado, es que mañana yo ya no puedo trabajar o necesito tal, ¿no? O sea, que llegas a tu casa cansado, como llegamos muchos días, pero que al día siguiente, que entras otra vez de guardia, pues te activen otro incendio y puedas volver a estar a tope. Pero entonces, además de lo que es estrictamente o sea, tú todos los días entrenas en la brigada como parte de vuestro trabajo. Sí, o sea, es todos los días. Sí, si no nos activan a un incendio, sí, bueno, o sea, sí, lo que es, obviamente. digamos que tenemos una rutina, ¿no?, diaria de las cosas que tenemos que hacer a nivel estructural, vale, tanto las prácticas, el comer, la parte de descanso, una parte también formativa a la que también dedicamos un tiempo de ver, de hablar, de charlar, eso es un poco todo. Y luego tenemos también una parte de trabajo, de entrenamiento físico. Eso es. Un entrenamiento de hora y media todos los días no está nada mal, ¿eh? Sí, ya te digo ya está... que tenemos esa suerte de poderlo hacer, además eso, dentro del horario laboral, que no es lo habitual. Entonces es de agradecer. Eso la verdad es que sí. Bueno, lo que pasa es que tú aparte eres un vicioso, porque además de la hora y media todos los días, tú luego llegan los fines de semana y te metes tus buenas palizas de monte, ¿no? Fines de semana, tardes o libranza. Ahora pues tenemos unos turnos de 2 días de trabajo, 2 días de libranza. Es cierto que el día que trabajas es un poco más complicado porque me coge casi todo el día, pero bueno, aún así intento el día que trabajo, antes de entrar a trabajar, aprovechar para ir temprano al gimnasio, hacer mi fuerza, sí, bien hecha en un gimnasio, porque luego es cierto que en el trabajo no tenemos los medios ideales que gustaría tener para poder hacer pues es una fuerza perfecta, todo el mundo, para los 10 que estamos como componentes del equipo y tal. Pero bueno, y en el día que libro, pues sí, lo dedico como a afición. Y lo que hablamos antes, y por estar bien, tanto yo lo compagino, ¿no? Para estar bien para lo que me gusta, que son mis carreras, sí, estar fuerte, esquiar, correr, como me sirve para el trabajo. Me lo paso bien, entonces el día que libro, pues aprovecho para zurrarme un poquito más. O sea, que a esto del trail running le das a tope, ¿no? Bueno, la verdad es que sí que me gusta bastante. Y llevo años en el que ya empecé con las competiciones a nivel popular, o sea, no soy ningún gran corredor. Como digo yo quedo de la mitad para adelante, ¿¿vale? Creo que no está nada mal. Había algunas carreras mejor, creo que solo he hecho podium en una. Vamos cumpliendo años y la verdad es que cada vez los veteranos están más fuertes. Entonces yo digo, cuando sea más mayor, si sigo compitiendo y tal, a lo mejor me subo a algún podium, ¿no? Pero es que es verdad que la gente cada vez se machaca más, sigue más y va a estar difícil. Pero sí, me gusta la competición, me motiva mucho el ponerme el dorsal. Ese trabajo de esa competición al final es contigo mismo, ¿no? El decir, si son carreras que a lo mejor ya conoces y ya has hecho, el intentar mejorarlas, intentar bajar tiempo. Si no las conoces, pues a lo mejor ya vas con un pensamiento de me gustaría ver si en este tiempo logro hacerlo, no hacerlo, tal. Bueno, te vas poniendo un poco tus metas y lo primero, terminarlas, que la verdad es que nunca he tenido hasta hoy que abandonar en ninguna carrera. No me digas. No, todas las carreras que me he propuesto, todas las he terminado, unas mejor, otras peor,
unas entrando a 3:30 meta, otras a lo mejor cojeando, pero sí, he podido terminar todas. Tampoco he hecho grandes carreras, pero bueno, a mi nivel, a lo que yo corro y voy evolucionando, pues de momento sí. ¿Cuál ha sido la carrera más larga que has hecho, por ejemplo? Para hacernos una idea. Lo más largo que he corrido yo creo que han sido 71 kilómetros. Bueno, oye, 71. No está nada mal. Sí, me suelo mover eso en carreras tipo maratón, 50, 50 y tantos, 70. Me parece muy bien. Estoy ahora con la motivación de aumentar kilómetros. El año que viene, si puedo, quiero pasar de los 100 kilómetros. ¿Un GTP o algo así o qué? Pues no, quiero ir a Ronda. Quiero ir a los 101 de Ronda. La de Ronda hay que darle, hay que darle caña, sí, hay que correr, me llama la atención. Este año, bueno, me he dedicado a me apetecía hacer el circuito de carreras legionarias. Es verdad que está en la desértica, sí, ¿no? hice la desértica, que es la que te hablaba de 71, que bueno, es una carrera, no tiene mucho de nivel, pues una carrera de correr rápida. Sí. Bueno, me salió bien. Hice también la Cuna de la Legión en Ceuta. Y pues mira, a todo el mundo que me pregunta, digo, Ceuta, muy bonito. O sea, vas a lo mejor con una idea, una percepción del norte de África, tal. Digo, y me ha llamado mucho la atención como ciudad, sí. Muy bonita, muy verde en el momento en el que fui, mucha vegetación y me ha sorprendido, o sea, muy gratamente, ¿eh? Yo es una visita que la recomiendo a todo el mundo. Además, es que coges el ferry en Algeciras en menos de una hora. Estás allí y muy bonita. La carrera me gustó. Digo que es una carrera recomendable. Iba a haber hecho la de Melilla, que es un poco más compleja a nivel logístico. Sí. Y bueno, al final teníamos luego un viaje a Alpes, tal, que al final luego no se pudo hacer, pero bueno, estuvimos en otros sitios y no fui a Melilla. Entonces, para el año que viene tengo Melilla y tengo la de Ronda. Sí, ojalá me salga más. Bueno, se las quiero dedicar a mi padre, recientemente fallecido, y le quiero dedicar a él estas cuatro carreras. Oye, qué bonito. Sí. Me encanta hacer una cosa de esas ya encima con un propósito. Me parece como todavía más... Sí. Yo creo que te puede ayudar incluso si tienes algún momento así duro en la carrera o lo que sea. Sí, es una motivación y... Una responsabilidad, ¿eh? Sí, pero eso empuja, es un motor muy grande, ¿eh? Empuja mucho. La cabeza, que al final es la que siempre te dice, para, ¿qué haces aquí? Si tienes ahí otra cosa que te está diciendo, no, esto hay que hacerlo, y además no hacerlo bien, es importante. Y bueno, es un poco ahora la idea, entre otras cosillas que irán surgiendo. Yo quería preguntarte sobre bueno, una no sé si es una carrera, yo creo que no es una carrera. Una es que has hecho el recorrido del Kima, pero no lo hiciste en carrera, ¿no? No has corrido el Kima. No. Fui acompañando... Es una carrera, para la gente que no lo conozca, es una carrera que se hizo en memoria de un guía de montaña en el norte de Italia, en los Alpes italianos. No la corrí. Estuve a punto, pero me puse malo. Fue un verano que no recuerdo ahora mismo lo que pasó, pero bueno, yo creo que estuve mal de la tripa y demás, y no me vi con ganas, porque es una carrera potente además, y no la hice. Simplemente fui de acompañamiento y bueno, disfrutando del entorno. Estuvimos corriendo por allí, fuimos a ciertos refugios por ir conociendo un poco el terreno, ¿no? A ver a lo que se van a enfrentar los corredores, disfrutar del terreno, pero sí, no fui a nivel competitivo. Pero bueno, que son viajes que siempre, aunque tú no corras, pero siempre los aprovechas. La otra que quería que me contaras es la de la mujer muerta, macho. ¿Ahí había una carrera? O sea, es que me ha sorprendido leyendo las carreras y tal, porque yo no sabía que había una prueba deportiva organizada. En la mujer muerta... ¿Algo así? No me suena. No sé si... Lo he mirado mal. O a lo mejor así, no sé si a lo mejor lo he mirado mal y es por un entrenamiento o algo por el estilo. Puede ser, eso sí puede ser. Que a lo mejor por toda esa zona... donde voy yo bastante también. O sea, a lo mejor a nivel entreno, sí, no sé si a lo mejor has bichado un poco mis redes sociales o lo que sea, a lo mejor hayas visto y sí, o sea, a nivel correr...
al final te intentas mover un poco por todo lo que puedes, por todo lo que puedes y tal, y sí, o sea, no, es cierto que el salir, que es un poco toda la suerte que tengo, salir de casa, vivo en Cercedilla, entonces el salir de casa ya corriendo desde tu propia casa a la montaña y no tener que coger el coche, pero ni 5 minutos vale mucho. Pero es bueno, que estás en un sitio sí, para eso excepcional, privilegiado, o sea, sí. Pero bueno, que aún así te intenta muchas veces mover, buscar sitios nuevos, no siempre entrenar en el mismo sitio y demás, igual que las carreras. O sea, al final, las carreras de Madrid, que a todos nos pillan bien y nos gustan y nos motivan y por la facilidad de, venga, pues me voy a apuntar, que nos pillan al lado de casa, pero hay que moverse, conocer muchos sitios. Mira lo que te decía, Ceuta pues es un sitio, a lo mejor, dices, si no voy a esta carrera, a lo mejor no había ido en mi vida a Ceuta, ¿no? Pues claro, tengo esta carrera, tengo esto, un maratón, una carrera en tal pueblo. O sea, hay muchos sitios que los conoces por ir a hacer actividades o porque has quedado a entrenar con alguien. Oye, vamos este fin de semana a tal sitio, entrenamos por aquí, por cambiar. Y luego dices, hostia, es que hay mucho mundo, hay mucho que visitar por ahí y ahí es que, vamos, o sea, muchas veces nos creemos que aquí en Madrid, bueno, que tenemos de todo, pero es que hay tanto por ver y por visitar, tan cerca de tu casa y tan lejos, que bueno, yo todo lo que es así conocer, bienvenido sea. Bueno, dentro luego, de las posibilidades de cada uno. Pero luego o sea, en verano está bien, en verano, primavera y demás, a correr de trail y demás, pero luego también haces alpinismo, también haces esquimo, ¿no? Sí, esquí de montaña. Sí. El esquí de montaña fue que un poco le pegas, pero bien, fue un además. Poco bueno, yo soy aprendiz de todo y maestro de nada. En el nivel a lo mejor de low. De la mitad para arriba. En el nivel profesional yo creo que ya tengo algo que dar a los demás. Me queda muchísimo por aprender, pero tantos años y tal me queda algo por dar. Pero en el mundo del deporte de outdoor tengo mucho que aprender. Empecé con mis salidas, las atracciones, subía a la nieve, tal, los piolés, las raquetas, tal, y al final vas cogiendo, como digo yo, inclinación, cada vez vas aumentando la adrenalina y dices, hostia, esto como mola, ¿no? Qué chulo, qué tal, pero claro, te das cuenta que dices, hostia, esto cada vez es más peligroso. Con lo cual necesito de unos conocimientos, una formación y un material que vaya evolucionando a los retos que me quiero ir poniendo, ¿no? Y sí, me motivé mucho con el alpinismo hace ya muchos años. Empecé también con la formación. Conocí a un gran guía, a Fernando Lainez. Fue un buen amigo mío en aquellos momentos y pasé un poco de lo profesional, de cliente instructor a amigo. Y bueno, pues aprendí mucho en el alpinismo y hacía muchas actividades con él. Realmente las actividades más chulas, más técnicas y tal, las hacía con él y he disfrutado mucho del alpinismo. Bueno. Y siempre tenía un poquito ese círculo por cerrar, para cerrar el círculo me faltaba un poco el esquí. Y claro, yo decía, joder, ya tengo años, tal, y empezar ahora a aprender. Sabía esquiar algo, porque algo había ya hecho y tal, pero el esquí de montaña no es esquiar en pista. Claro. Y claro, te da un poco de pereza el decir, bueno, venga, tal. Y al final dije, venga, pues nada, nos pusimos en marcha y nada, a tope, dices tú, sin parar, muy motivado con el esquí. Evolución. Entonces quiere decir que con el esquí has empezado relativamente hace poco, ¿eh? Sí, pues mira, lo te digo, yo creo que con el esquí de montaña como tal, con 40 años he empezado a esquiar. Fíjate. O sea, llevo 9 años más claro, esquiando. El problema no es la subida, porque la subida más o menos, sí, pues claro. como que te apañas y dices, sí, bueno, a ver, bueno, tal. hay terrenos más complejos sí, o más empinados, la nieve, que bueno, que puede tener, pero bueno, que sí, que al final dices, oye, si esto se complica mucho, quito los esquís, me pongo crampones, tal, continúo andando. El problema es la bajada. Ahí es donde se ve realmente al buen esquiador, al que sabe y al que tal, que da gusto verlo, y a la gente que, pues como yo, que sabemos menos, ¿no? Yo me considero que, bueno, que más o menos bajo por todos los sitios, me defiendo por todos los terrenos,
tengo un estilo muy mejorable, pero bueno, es lo que te digo, que lo disfruto mucho. O sea, no digo bueno, a no ser que sean barbaridades, ¿no? De, vamos a esta montaña, vamos a esta, pues venga, vamos haciendo, venga, bajamos por aquí, nos tiramos. El tema de haber hecho alpinismo, pues te da mucho bagaje, porque es cierto que hay mucha gente que esquía muy bien o que esquía muy bien en pista, pero no sabe de montaña, no sabe de alpinismo, no conoce los terrenos, no sabe el uso de piolet, el uso de los crampones, la seguridad, cuándo sí, cuándo no. Entonces, eso yo sí que lo tengo ganado. Entonces, bueno, pues se nota al hacer esquí lo que es de montaña real como tal, no ir a subir pistas esquiando o tal, que eso también lo hago, pero lo dedico más a la parte del entreno, ¿no? Es decir, voy a buscar algo fácil, sencillo, que no me cree una complejidad, porque simplemente lo que quiero es acumular desnivel. Acumular desnivel o trabajar el corazón y ya está. Entonces, a lo mejor esos días buscas un esquí muy fácil. Cuando quieres hacer montaña, te quieres ir a Alpes en altitud, glaciares, terreno de rescate glaciar, en fin, ya te está moviendo en otros ámbitos. Te metes en movidas así ya un poco como más complicadas, aposta para, digamos, entrenarlo, ¿no? Sí, o sea, como te decía, en esta vida todo lo que no entrenes, pues te puede crear un problema cuando te tienes que enfrentar a él. Entonces, lo que lleves aprendido y las lecciones que llevas aprendidas, esas son muy importantes. Las lecciones buenas y las lecciones malas. Los fallos y los éxitos. Eso es lo que te enseña en esta vida, decir, esto no lo repitas, que ya sabes a lo que te llevó, y si vas por aquí, vas bien, ¿sabes? Entonces, todo eso creo que en esta vida es importante. Las lecciones aprendidas funcionan para todo. Exactamente. Oye, yo creo que dentro del entrenamiento, tú me has hablado de la parte física, sobre todo, que la tienes muy trabajada, pero tú también tienes muy trabajado la parte nutricional y no sé si incluso la parte psicológica de alguna manera te metes con eso o no. Bueno, a nivel... Porque creo que son 3 patas importantes, ¿no? Ver, de cara a nivel nutricional, pues sí, o sea, en ese sentido he conseguido aprender mucho. De la mano de una de las mejores nutricionistas de España, de Belén Rodríguez. Que la hemos tenido sentada delante de mí, en tu asiento. Enorme profesional. Y gracias a ella pues he aprendido mucho de todo el tema de la nutrición, que es ese gran o desconocido o esa pata de la mesa, como dices tú, que la gente la abandona, que no, yo entreno, yo hago esto, yo hago otro, pero el tema de la nutrición se deja muchas veces un poco de lado, o nos creemos que sabemos, o con lo básico y tal. Y es un campo enorme y además también muy personalizado, porque dentro de todas las generalidades como la hay en todo, cada persona es un mundo. La alimentación, la bebida, dada a la actividad física, te puede sentar de una manera o no, y creo que es un trabajo grande. Entonces, bueno, lo he trabajado, ya lo entiendo. En mi trabajo también es algo que es un plus que creo que aporto a mi equipo, ¿vale? El decirles eso, el obligarles, no, es que no tengo, no, es que hay que beber, es que hay que comer, pero que no tengo, que comas, que tal, que nunca baje, ¿no? ese nivel en el cuerpo. Y sí, o sea, es algo que lo tengo muy en cuenta, porque, o sea, lo he visto y lo vivo. O sea, yo lo que te digo, a lo mejor parte de que en esas carreras nunca haya tenido que abandonar y las haya terminado muy bien, una de las partes muy importantes en la nutrición. En la nutrición. Y me preguntabas a nivel mental, pues bueno, ahí la verdad es que no he hecho grandes cosas ni a nivel formativo ni de otra cosa. Yo creo que va un poco más en la persona, ¿no? Al final, pues bueno, cada uno somos de una manera, enfrentamos quizás nuestros miedos y nuestras cosas de una manera, y es cierto que, bueno, pues yo en mi caso, para eso me di cuenta que suelo ser bastante frío cara a cuando hay problemas grandes. Me voy otra vez un poco al campo, a lo mejor de profesional, que es a lo mejor donde, porque gracias a Dios no he tenido ni accidentes ni cosas graves en el mundo, o del deporte, más allá de
pequeño golpe, pero bueno, pues por lo mismo, al final también, pues eso, tengo un poco de formación en primeros auxilios y tal, y pues pum, 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 4 cositas, tener que llamar al Gera, que venga, que evacúe al accidentado y ya está, y no pasar de ahí. A nivel profesional, pues sí te encuentras más cosas. El verano pasado, por ejemplo, tuvimos un problema también con una avioneta que se estrelló en el pantano de San Juan, un ultraligero. Los activaron porque provocó un incendio y cuando fuimos allí, pues yo me encontré a los fallecidos con mutilaciones que se iban a quemar. Entonces todo eso fue pues, un impacto que yo recibí porque yo cuando me lo encontré no quise que nadie de mi equipo lo viera, ellos que estuvieran trabajando junto con un técnico que tenemos, dimos unas instrucciones, estuvieron trabajando, yo me quedé ahí protegiendo el cuerpo, bueno, haciendo una serie de cosas con bombero Gera y tal, hasta que vino Guardia Civil, hasta que vinieron sanitarios. Sí. Y bueno, pues es un tema que visto y hablado así es muy desagradable y muy impactante, más también cuando no estás acostumbrado a trabajar con ese tipo de siniestros, pero que a mí no me generan ningún problema más de ciertos intereses a lo mejor de quién era esa persona, de bueno, saber un poco de ella, por lo que ha sido, pero tal cual. O sea, al día siguiente no tener ningún tipo de problema. En la Dana hubo compañeros que dijeron, hostia, es que hemos venido tocados de lo que hemos visto allí, de cómo se ha trabajado, de tantas horas seguidas sin descanso. Yo era como, quiero más. O sea, no, sí, o sea, no gestiono bien, mi cabeza gestiona bien ese tipo de problemáticas, no me bloqueo y es algo importante porque es verdad que nadie sabe, ¿no? Cuando hay algo que impacta, muchas veces nos creemos que somos que no nos va a afectar y nos damos cuenta que hay gente que se queda totalmente paralizada. Sí. Digo, cada uno actúa de una manera. Yo en ese sentido he podido comprobar que por lo menos hasta la fecha, con lo que me ha tocado, no tengo mayor problema y que en mi cabeza pues sigue funcionando bien. Hombre, que te hayan hecho jefe de equipo, ya quiero decir que eso claramente denota que eres capaz de gestionar una situación de emergencia con la cabeza fría, porque en una situación de emergencia lo peor que te puede pasar es que te empieces a calentar. Sí, no, al Entonces final, tú tienes que mantener el frío y analizar la situación y decir, vamos a ver, tal, tienes que pros, contras, no sé qué, qué decisión tomo, ¿no? Y es una decisión que tú tomas prácticamente cada día, según me has contado antes, en 30 segundos o en 15 segundos. Sí, o sea, muchas veces, y ya no solo entonces, en ese momento de la emergencia, ¿no? Sino también incluso un poco en el día a día, ¿no? El gestionar personas, el trabajar con personas es complejo. O sea, al final es algo que somos muchos, cada uno de una manera, tal, el día a día, el estar haciendo cosas, el estar mandando cosas que te gustan más, cosas que te gustan menos. El tener esa capacidad y hacer que la gente pues, que sea participativa, que todo el mundo pueda aportar, yo creo que es muy importante, ¿no? Entonces, está claro que es algo que te lo puedes ganar de una manera o de otra. Yo en mi caso, pues bueno, como te digo, estoy agradecido de haberlo conseguido, intento cada día ser un poquito mejor y bueno, espero que mi equipo esté contento con lo que hago y con mis decisiones. Hombre, estoy seguro que están más que contentos, vamos. Oye, yo tengo una pregunta más que hacerte. Sí. ¿A ti te gusta el vino? Pues te voy a ser sincero, lo bebo alguna vez, pero no soy muy de vino. ¿No eres muy de vino? No soy muy de vino. ¿Y eso lo sabe Belén, tu sí, pareja? Sí, lo sabe. Sí, porque sabe. creo que ahora estáis metidos en el mundo del vino, pero como empresarios. Sí, bueno, realmente es Belén la que inicia este proyecto con esa fortaleza, esas ganas que le caracteriza.
Y sí, o sea, al final de algo familiar, de unos viñedos que ya no gestionaba, que solo se iba por allí a disfrutar un poco y a Del verlo y monte, tal, sí, a dedicarse, no te decir al 100%, porque no, pero a tenerle que dedicar una buena parte una de buena su parte de, tiempo, sí, ¿no? de su tiempo y tal. Yo intento ayudarla con lo que puedo, pero bueno, es algún proyecto muy, como muy personal y sí, sí, o sea, está con ello a tope. ¿Y Entonces, bueno. qué dice Belén del vino como parte de la nutrición o cómo va ese tema? Porque ahí hay varios mitos y Sí, yo tal ahí, bueno, que en teoría... no me quiero meter mucho porque lo mismo me meto en el barro, pero bueno, Belén siempre dice que, como todos sabemos, que el alcohol no es bueno, o No, sea, es algo que, deshidrata, el eso es, alcohol el alcohol deshidrata. deshidrata. Es cierto que, bueno, pues que a todo el mundo no solo se trata muchas veces, ¿no? de la vida deportiva o de tal. Yo creo que hay momentos en los que hay que salirse a lo mejor un poquito, ¿no? de ese guión, disfrutar con moderación. Todos también sabemos dónde está la línea. Te gusta beber un vino, te gusta beber una cerveza y demás, pues oye, yo No, creo pero en que... general ahora ya hay una cultura más de hoy no voy a conducir o voy en taxi porque me Sí, voy a no, tomar no, una todo eso copa. O también sea, sí conozco gente, ha ¿no? evolucionado mucho. O sea, igual, ¿Eh? nosotros, o yo en mi caso ya tengo cierta edad y he vivido esa época de evolución de que ver cómo todo con el tema del alcohol, aparte de estar mucho más penado y demás, la gente se ha concienciado de decir, si bebo, no conduzco, ¿no? Como decía el Exacto, anuncio. exacto. Ahí sigue habiendo mucha historia, pero bueno, que gracias a Dios parece que en muchas cosas nos vamos metiendo en la cabeza los peligros y que hay con todo este tipo de Sí, cosas. sí, sí. Bueno, en cualquier caso, para la gente que en la parte social, después del entrenamiento y cuando ya estén en casa, un fin de semana y tal, Eso es. que se quieren echar un vinito, ¿cómo se llama vuestro vino? Es Annapurna. Annapurna, diosa de las cosechas. Annapurna. Es que Annapurna. me encanta Sí, se ha la relacionado diosa de todo, las se ha cosechas relacionado todo mucho al tema con la de la montaña. montaña, de un proyecto arriesgado, ¿no? De escalar como es el Annapurna, ¿no? Exacto. Belén lo ha traspolado a este proyecto en el que se ha metido con la finca, con todo el jaleo, el construir, el hacer. Al final es un montón de dinero, te digo, de tiempo y tal. Sí. Y es muy complejo en un mundo tan complicado como es la venta del vino, que tú al final tienes un producto buenísimo, muy, muy bueno. Os invito a que lo... Yo lo he probado, yo lo he probado, doy fe Sí, que es un vinazo. sí. No es un vino, o sea, es un vino fuerte, es un vino que a mí me gusta, pero fuerte en el sentido de que es importante, Sí, sí. pero el sabor es maravilloso, o Sí, sea, sí, me es un parece vino, como buenísimo. dice ella, ¿no? Belén le gusta mucho la altitud, es un vino de altura, es un vino que se cría a más de 1000 metros de altitud, que para lo que es lo normal ya es muy pegadito a la sierra, ese par de entre 45 y 50 y tantos años que plantó su padre en aquel momento, dan muy poca cantidad Cosecha, sí. de cosecha, cada planta, casi se saca una botella por vid. Entonces, hay que dar un poco de valor a todo eso, ¿no? Esa mano de obra tan personal, de cómo mimas el viñedo, de cómo lo trabajas, Sí, todo de manera sí, sí. tan manual, a lo mejor a las grandes marcas o las grandes cosechadoras que bueno, se hace de otra manera, todo es viable, pero bueno, hay que poner en valor estos proyectos pequeños que se hacen con mucho cariño, con mucho miedo y con mucho riesgo. Oye, pues antes de terminar, sí quería que me hablaras de otra marca, porque acabamos de hablar de Annapurna, que de verdad os lo recomiendo, el que le guste el vino, os recomiendo que lo probéis porque es espectacular. Pero tú colaboras estrechamente con una marca inglesa Sí, que se llama Rap, eso ¿no? es. Y a mí una de las cosas que más me gusta, aparte de, por supuesto, prácticamente toda la ropa que tienen porque es brutal, pero una de las cosas que más me gustan es el logo. O sea, que es Rap the Mountain People, ¿no? O sea, la gente de De la montaña, montaña, ¿no? eso Y es. eso me parece, o sea, me parece que claramente te están diciendo a qué se dedican, ¿no? Sí.
Sí, Rap, o sea, es una marca muy conocida, sobre todo por el tema de la pluma, de sus sacos de dormir y sus plumas como abrigo. Es una marca que todo el mundo siempre la ha conocido, la calidad es excepcional, no te voy a decir la mejor marca, pero bueno, te podría decir que sí, pero las mejores marcas. Y bueno, ha habido una evolución. Rap siempre se ha dedicado mucho a ese montañismo de exploración, de buscar, de la expedición y de ese montañero recio que necesitaba unas prendas Buenas. buenas, de calidad, que pudiera llevarlas a cualquier parte del planeta, ¿no? Y se ha dedicado un poco a eso, o sea, ese es su ADN, el trabajar sobre ese tipo de prendas, ¿vale? Sí es cierto que al final, con los años, pues bueno, cuando ya tienes a un producto muy logrado, pues puedes tener la capacidad de empezar a crecer y ir sacando a lo Sí. mejor otro producto, dado también a lo mejor a ciertas tendencias que hay en el mercado, pues eso, ¿no? Como puede ser el trail, como puede ser el esquí, como puede ser el senderismo, y vas aumentando tu producto Ujú. y bueno, pues basando un poco a lo mejor tus esfuerzos en otras prendas que las tienes menos trabajadas Ujú. y evolucionarlas. Y ese es un poco el caso, ¿no? Ahora mismo Rap se ha metido mucho con el esquí de montaña y con el trail runner. Y hay mucho producto muy interesante, producto que va a ir viniendo cara a este próximo invierno, la próxima primavera. Tengo la Sí. ventaja de que conozco y sé lo que va a venir a futuro. Por una parte buena porque dices, ah, pues mira, van a poner esto, ya van a sacar esto, van a mejorar esto. Y por otro lado, como ya lo sabes, estar deseando que llegue para poder usarlo y poder disfrutar. Pero Poder claro, probar, hay que poder esperar. probar. Muchas veces lo consigo antes que la propia gente que puede luego comprarlo en tienda, pero sí, hay que esperar. Pero sí, muy ilusionado también, es un proyecto al que también le dedico tiempo, me gusta el colaborar con la marca, colaborar con el equipo de atletas y bueno, llevo bastante tiempo Es una trabajando marca con que me RAP. gusta porque pone cariño en lo que hace. Sí, Y sí, sí, entonces yo creo que eso hace un poco la diferencia. eso es. Hay marcas que son a lo mejor más comerciales o más, Sí. a lo mejor más grandes Mm. y no se pueden permitir porque originalmente sí lo hicieron, pero ya no se pueden permitir el cariño. Pero Rap creo que está en una medida de marca que es muy agradable. Sí, nos gusta más ser un poco cercanos, intentamos ayudar todos los proyectos que se puede, porque llegan muchísimos proyectos Mm, diariamente, unos más originales, otros menos, otros más fáciles, otros muy complejos o que requieren de una envergadura muy grande, ¿no? De claro. material que a lo mejor pues, no se puede llegar a todo, ¿no? Pero siempre intentamos ayudar pues, a competiciones, eventos, gente particulares, guías, tal. Intentamos siempre ser un poco lo más cercanos posibles y bueno, estar ahí como dices tú, ¿no? Como una marca cercana, Mm, patrocinar a atletas que quizá no sean tan mega estrellas y que sean un poquito más cercanos a lo que somos los deportistas normales, ¿no? Que muchas veces te hace más ilusión, ¿no? El decir, joder, si alguien que a lo mejor no es tan élite está con las marcas, tal, pues porque yo a lo mejor dentro de un tiempo no voy a poder también ujú, estar ahí, ¿no? No voy a ujú. poder colaborar con una marca y tal. Pues no sé, yo creo que es un poco nuestro estilo. Pues fenomenal. Oye, Rafa, ya no da tiempo para más. Bueno, Nos hemos pasado ya del sí, tiempo y de todo, se pero ha pasado vamos, muy es que rápido. la conversación contigo realmente me encanta, es una maravilla. Te agradezco muchísimo que hayas venido y bueno, pues a ver si nos vemos por ahí, por el monte, en algún sitio, Pues ¿eh? el placer ha sido mío y bueno, pues eso. Podríamos haber contado muchas cosas más, pero nada. Muchas En gracias. otro momento, cuando queráis, volvemos a estar por aquí. Perfecto. Bueno, a todos os quiero dar las gracias a los que habéis estado con nosotros aquí en Out, más allá del asfalto. Hoy teníamos un pedazo de bombero forestal que nos ha contado un montón de cosas y que con un poco de suerte le traemos para el otro podcast. Y ya sabéis, aquí estamos con la segunda temporada y bienvenidos a todos. Muchas gracias a El Calden Outdoor por acogernos en su casa y a todos vosotros por escucharnos. Venga, hasta luego. Hasta otro día.